Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 6 de septiembre, miércoles de la semana 22 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día miércoles, continuando con iniciamos la lectura de la carta de San Pablo a los Colosenses. Leemos el capítulo 1, versículos 1 al 8. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano, les deseamos la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre a ustedes, los hermanos santos y fieles en Cristo que viven en Colosas. En todo momento damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo y oramos por ustedes, pues hemos tenido noticia de su fe en Jesucristo y del amor que tienen a todos los hermanos. A esto los anima la esperanza de lo que el Dios les tiene reservado en el cielo. De esta esperanza oyeron hablar cuando se les predicó el Evangelio de la verdad, que está dando fruto creciente en todo el mundo, igual que entre ustedes desde el día en que lo escucharon y tuvieron conocimiento verdadero del don gratuito de Dios. Así lo aprendieron de Epafras, que ha trabajado con ustedes y que es un fiel servidor de Jesucristo. Él fue quien nos informó acerca del amor que el Espíritu Santo ha encendido en ustedes. Palabra de Dios. Lo primero que encontramos en la lectura de la carta de San Pablo a los Colosenses es que San Pablo no conoce a esta comunidad ni ha predicado en esta comunidad, sino que ha sido otro discípulo conocido de Pablo el que se ha encargado de anunciar el Evangelio ahí. Y al haberles anunciado el Evangelio, han recibido la buena noticia, y San Pablo está escribiéndole a esta comunidad para reforzar aquello que han recibido ya. ¿Quién escribe la carta? Pablo junto con Timoteo. Como siempre en el saludo de las cartas de San Pablo destaca ese ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Ser apóstol de Jesucristo no por voluntad propia, sino por voluntad de Dios. Qué bonito es este reconocimiento. Yo soy aquel que soy. Yo soy apóstol del Señor, no porque a mí me da la gana, no porque yo quiero, sino porque ese es el llamado que he recibido del Señor. Ese es el llamado de Dios. Escribe esta carta Pablo junto con Timoteo. Seguramente Timoteo es el encargado de escribir la carta mientras San Pablo la dicta, nuestro hermano. Y les deseamos la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre a ustedes, los hermanos santos y fieles en Cristo. ¿Por qué utiliza esta expresión San Pablo? ¿Por qué dice los hermanos santos? Les está escribiendo a esta comunidad de la cual no conoce particularmente a las personas. ¿Por qué los llama santos? Bueno, porque han recibido el bautizo. Cuando en la comunidad cristiana se habla de esa santidad, se habla de la santidad que hemos recibido no por méritos propios, sino por el sacramento del bautizo y por los sacramentos que recibimos y que nos permiten vivir en la gracia de Dios. Por eso se llama la comunión de los santos, la comunión de todos aquellos que hemos sido bautizados, que pertenecemos a ese cuerpo místico de Cristo, santificados no por nuestros méritos, sino por la voluntad de Dios, por la acción santificadora de Jesucristo, y por eso somos santos. Obviamente, si se mantienen en fidelidad con Cristo.
Esa santidad se rompe en la medida que uno se aleja de esa fidelidad con el Señor. Todo momento damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo y oramos por ustedes. ¿Por qué? Porque hemos tenido noticia de su fe en Jesucristo y del amor que tienen a todos los hermanos. Hemos tenido noticia de su fe en Jesucristo y del amor que tienen a todos los hermanos. Es decir, en dos cosas se manifiesta ese estar en gracia, estar en la comunidad de Cristo, y es en esa fe en Jesucristo y el amor hacia los hermanos. ¿Por qué viven en esta fe? ¿Por qué aman a los hermanos? Y San Pablo lo dice con claridad, porque a esto los anima la esperanza de lo que Dios les tiene reservado en el cielo. Fíjate en esta frase porque es preciosa verdaderamente. ¿Por qué? ¿Por qué me animo yo por la fe? ¿Por qué quiero amar a mis hermanos? ¿Por qué quiero servir a Dios y al prójimo? Por la esperanza de lo que Dios me tiene reservado en el cielo, siempre mirando a ese verdadero premio, no al premio de esta vida, sino al premio del cielo, al premio de la vida eterna. De esta esperanza oyeron hablar cuando se les predicó el Evangelio de la verdad. Es decir, no se predica otra esperanza, se predica la verdadera esperanza en el Señor. Esto es lo que se les ha anunciado, porque al anunciarse el Evangelio no se predica otra esperanza. La esperanza de que todo va a salir bien, de que no va a haber ningún problema, de que no va a haber ningún inconveniente. No, esa no es la esperanza del cristiano. La esperanza del cristiano es esta, la que está diciendo San Pablo, es decir, aquello que nos ha prometido el Señor en el cielo. Este evangelio que está dando fruto en todo el mundo, igual que entre ustedes desde el día en que lo escucharon y tuvieron conocimiento verdadero del don gratuito de Dios. Tuvieron conocimiento de ese don gratuito de Dios, por el cual no hay que pagar absolutamente nada. Es el don. Don es un regalo y por tanto es gratuito. Así lo aprendieron de Epafras y entonces se sabe que es el apóstol que se ha encargado de predicar ahí entre los colosenses, y es él quien ha trabajado con ustedes y que es un fiel servidor de Jesucristo. Él fue quien nos informó acerca del amor que el Espíritu Santo ha encendido en ustedes. Otra expresión preciosa de esta carta, el amor que el Espíritu Santo ha encendido en ustedes. Esto va a significar un verdadero amor, verdadero. ¿Por qué? Porque no es encendido por la pasión humana, sino que es encendido por el profundo y verdadero amor de Dios. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos 38 al 44. En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos, pero él les dijo: «También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado». Y se fue
a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Hemos visto el día de ayer cómo el Señor vuelve a Cafarnaúm después de haber estado en Nazaret y haber sido expulsado de Nazaret. Y en Cafarnaúm predica todos los sábados en la sinagoga, y estando predicando, un hombre que estaba en la sinagoga estaba endemoniado y se puso a gritar en contra del Señor. Hoy día iniciamos después de esta escena. Jesús sale de la sinagoga, y al salir de la sinagoga entra en la casa de Simón. Fíjate cómo se nos está informando que en Cafarnaúm es donde vive Pedro, donde donde viven muchos de los apóstoles. Santiago, Andrés, Juan son de Cafarnaúm, viven en Cafarnaúm, que es un pueblo pesquero, es decir, donde se dedican especialmente a la pesca. Y es en la casa de Pedro donde el Señor ha hecho su morada. Es ahí donde se queda y está habitualmente, y donde va a ir y volver de cada uno de sus recorridos y de sus viajes. Entra a la casa de Simón, y la suegra de Simón estaba con fiebre muy alta, y le piden a Jesús que hiciera algo por ella. La suegra de Pedro. Esta imagen de la suegra de Pedro confunde a muchos a veces, porque Pedro estaba casado. Sí, claro, es evidente que estaba casado. ¿Cuál era la condición de Pedro en este momento? No lo sabemos. Pero si dice que tenía suegra. Sí, claro, tenía suegra. Pero yo no sé si la esposa está con vida o no. No tengo idea. No se nos habla en los evangelios sobre la esposa de Pedro. Lo que se nos menciona es su suegra. Por tanto, Pedro podía tener a su esposa todavía con vida, como podía ser un viudo. No lo sabemos. No tenemos idea. Va a dejar todo por seguir a Jesús y por predicar el evangelio. Eso sí que lo sabemos. Es contradictorio esto con el modo de vida de los sacerdotes en celibato. No. Y lo digo porque muchas veces se utiliza esto de que Pedro tenía una suegra para decir, ya ven que es inútil que los sacerdotes vivan el celibato. Los sacerdotes no vivimos el celibato por seguir a Pedro, sino por seguir el llamado que Jesús nos ha hecho. Nos ha llamado a vivir de una manera entregada enteramente hacia Él. Entonces es absurdo cuando se quiere argumentar de una forma tan limitada sobre algo tan hermoso y tan grande como es el celibato sacerdotal. ¿Qué es lo más importante de esta escena? Que le piden a Jesús que haga algo por esa suegra que estaba enferma con una fiebre muy alta, y llama la atención que Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre, y la fiebre desapareció. Parece como si le hablara a la fiebre, como lo acaba de hacer al endemoniado. Al endemoniado le dijo: cállate y sal de ese hombre, refiriéndose al demonio. Y ahora trata a esta enfermedad de la suegra de Pedro casi como si fuera una criatura también. Y le manda con energía la fiebre, y la fiebre desapareció. ¿Por qué? Se trata de una fiebre misteriosa, se trata de una fiebre endemoniada. Había un espíritu extraño en la suegra de Pedro que la hacía estar enferma. No necesariamente. Lo que nos muestra más bien es cómo toda la creación es gobernada por Dios. Y Jesús, como Dios, gobierna a toda la creación. Los microbios, los bichos que producen la fiebre, la enfermedad, también son gobernados por Dios. No están fuera de su orden, fuera de su autoridad, fuera de su poder. La fiebre desapareció inmediatamente, y ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Esta frase, que parece
tan poco importante, es una frase tan hermosa de la cual podemos sacar tanto. ¿Por qué? Porque nos muestra en el fondo para qué debemos desear la salud. Lógico que debemos desear la salud. La salud es un bien que todos nosotros deseamos poseer. Es querible, es lógicamente querible estar con buena salud. Y qué bonito es saber, yo quiero salud, ¿para qué? Para servir al Señor. Si no, ¿para qué me sirve la salud? La salud me sirve para servir al Señor. Al meterse el sol, le llevan a todos los enfermos que habían, y Jesús comienza a imponerle las manos a cada uno y los va curando de sus enfermedades. Eso por un lado, pero también nos dice que de ellos salían demonios que gritaban, tú eres el Hijo de Dios, pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran. Fíjate cómo se nos muestra entonces el poder del Señor para curar las enfermedades, pero también para hacer callar a los demonios, para expulsar a los demonios. Por tanto, se refuerza esta idea del poder del Señor, de la autoridad del Señor, que es la que está marcando el Evangelio. Recuerda que veíamos cómo con autoridad Jesús enseñaba. Eso lo leíamos el día de ayer en el Evangelio. Y ahora vemos cómo continúa efectivamente esto y esa autoridad se sigue manifestando en el Señor. Segunda cosa, los demonios gritaban, tú eres el Hijo de Dios, pero Él les ordenaba enérgicamente que se callaran. ¿Por qué? Porque no es el demonio el que tiene que proclamar a Jesús como el Mesías. No es el demonio el que tiene que proclamar a Jesús como el Hijo de Dios. A Jesús no le interesa el anuncio del demonio. ¿Por qué? Porque el demonio siempre miente. Y para mentir con efectividad siempre se miente diciendo muchas verdades. La mentira exitosa no es una mentira descabellada que nadie se puede creer. La mentira exitosa es aquella que está revestida de muchísima verdad, de mucha más verdad que mentira. A mí me basta con 1% de mentira para que la mentira sea efectiva, para que sea verdaderamente dañina. Entonces, el príncipe de la mentira, aquel que es mentiroso y asesino desde el origen, a mí no me interesa que proclame a Jesucristo, porque por más que lo esté proclamando y diga algo verdadero, siempre en su boca estará revestido de mentira. Y entonces a Jesús no le interesa que sea el demonio el que lo proclame, no le interesa que nadie lo reconozca por la voz del demonio. Pero en segundo lugar, hay algo más fuerte todavía, porque se nos dice que enérgicamente los callaba porque sabían que él era el Mesías. El domingo pasado hemos visto cómo el Señor comienza a explicarle a sus discípulos de qué se trataba ser el Mesías. Vamos a ir a Jerusalén y ahí voy a ser traicionado. Me van a matar, me van a crucificar. Y Pedro lo ha llevado aparte. No, esto no te puede pasar. Apártate de mí, Satanás. No pienses las cosas según los hombres. El Señor está dando la idea de qué es el mesianismo, cómo se va a salvar. Y entonces no quiere que la gente escuche que Él es el Mesías. ¿Por qué? Porque van a estar esperando otra cosa del Mesías, no lo que es el Mesías en verdad. No lo que es el Mesías en verdad. Van a estar esperando otra cosa y no lo que es el Mesías en verdad. Y entonces no le interesa que sea proclamado por el demonio. Al día siguiente se va a un lugar solitario, como ocurre cuando busca el Señor la oración y la gente lo busca y quieren retenerlo. Ese querer retener para mí al Señor, pero Él les dice, también tengo que anunciar el reino a las otras ciudades. Es una cosa preciosa. ¿Por qué? Porque vemos efectivamente ese deseo de retener aquello que es grande, pero qué importante es recordar que siempre
toda la grandeza, toda la gracia, no es para que la retengamos nosotros, sino para darla con generosidad. Y así esos habitantes de Cafarnaúm que estaban tan contentos tienen que darse cuenta que tienen que soltar también al Señor para que vaya a cumplir la misión, a predicar a otros lados. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban la bendición del Señor en este día para que los cuide y los proteja, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.